Nitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Win Nitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Bueno, honorable Leonel Fernández Reina, candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo. Honorable señora embajadora de los Estados Unidos, Robin Bernstein, de West Palm Beach, Florida. Estimados miembros del Consejo de Directores y pasados presidentes de AmCham, autoridades, ejecutivos y miembros de la Cámara, miembros del Círculo Élite, representantes de los medios de comunicación, invitados, amigos todos. Muy buenas tardes y bienvenidos al primer evento de nuestra serie Ciclo con los Candidatos 2020 para la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Es una tradición y a la vez un privilegio ser anfitrión de los candidatos presidenciales de los mayores partidos políticos. Por más de 40 años, nuestra Cámara ha proveído un foro para que cada uno de los candidatos presidenciales presente sus respectivas visiones de gobierno. Y hoy, por la primera vez, estamos ofreciendo el ciclo con los candidatos por vía virtual a través de la plataforma de Webex por Cisco. Lo hacemos así para cumplir con los requisitos sanitarios para enfrentar la pandemia de COVID que está golpeando al mundo. Pero cabe mencionar que estas medidas están acelerando una tendencia y llevándose a cabo en el mundo, la transformación digital. Afortunadamente en AmCham ya tuvimos casi todos nuestros procesos digitalizados y en las nubes y por ende la transición no ha sido tan traumático a nivel operacional. Nuestro compromiso es facilitar esta transición para toda la membresía y así agilizar la reapertura económica y creación de nuevas oportunidades. Pero sea presencial o virtual, el propósito de este ciclo de encuentros es lo mismo: ofrecer un foro neutral a los candidatos de los mayores partidos políticos para compartir su visión de gobierno, especialmente sobre temas relacionados con clima de negocios, clima de inversión, Estado de Derecho y la relación bilateral con los Estados Unidos. Hacemos esto con el fin de facilitarle a nuestros miembros y al país tomar una decisión informada sobre quién liderará el país por los próximos 4 años. Como dijo Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, una ciudadanía bien informada es la mejor defensa contra la tiranía. Y es por eso que estamos muy complacidos que cada uno de los candidatos haya aceptado hablar en este foro y esperamos que sirva para crear una ciudadanía bien informada. Nuestro programa para el día de hoy es el siguiente. Primero, presentación de la mesa principal virtual, seguido
por unas palabras de bienvenidos y presentación más formal de nuestro orador invitado y huésped de honor, por nuestro presidente Ramón Ortega. Después, el candidato va a tener 25 minutos para compartir su visión de gobierno y después de lo cual tenemos una sesión de preguntas y respuestas con un panel compuesto por los presidentes de 5 de los comités de trabajo de AmCham. Y concluyendo con unas preguntas de nuestros socios participando en el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, es mi placer presentar nuestra mesa principal virtual, comenzando con Ramón Ortega, presidente de AmCham y socio líder de PricewaterhouseCoopers. De West Palm Beach nos acompaña la honorable señora embajadora de los Estados Unidos, Robin Bernstein, el doctor Leonel Fernández Reina, candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo, en nuestro comité ejecutivo Roberto Herrera, vicepresidente de AmCham y vicepresidente de InterEnergy Group, Ricardo Pérez, vicepresidente de AmCham y vicepresidente de operaciones de Haynes del Caribe, Edwin de los Santos, nuestro tesorero y presidente de AES Dominicana, Francesca Ranieri, nuestra secretaria y vicepresidente de Administración y Finanza del Grupo Punta Cana, David Fernández, pasado presidente y presidente de CXO Consulting, un servidor, William Malamud, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio, y nuestro consejo directivo con José Álvarez, director de Álvarez y Sánchez, Stephen Puig, presidente ejecutivo del Banco BHD León, Juan Velázquez, vicepresidente y administrador de Central Romana Corporation, Lucille Wilmont, presidente del Dominican Watchman Nacional, Alexander Shadd, presidente ejecutivo de Frederick Shadd, Ligia Bonetti, presidenta Grupo CID, Eduardo Cruz, presidente ejecutivo de Humano Seguros, Marco Cabral, gerente general de Impresora del Yaque, María Waleska Álvarez, presidenta NAP del Caribe, Juana Barceló, presidenta y directora ejecutiva de Barrick Pueblo Viejo, Carlos José Martí, presidente de Grupo Martí, y Fernando Villanueva, presidente de Grupo Viamar. Ahora con ustedes, Ramón Ortega, presidente de la Cámara Americana de Comercio, con unas palabras de bienvenida. Presidente. Muchísimas gracias, Bill. Honorable doctor Leonel Fernández Reina, candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo. Honorable señora embajadora de los Estados Unidos, Robin Bernstein. Estimados miembros del Consejo de Directores y pasados presidentes de AmCham DR, autoridades, ejecutivos, miembros de la Cámara, miembros del Círculo Élite, representantes de los medios de comunicación, invitados, amigos todos. Muy buenas tardes. Es de grato placer reencontrarme con ustedes, esta vez adaptado a los cambios demandados por los organismos oficiales del Estado, la Organización Mundial de la Salud y los protocolos de prudencia y mejores prácticas provenientes de las casas matrices y miembros de nuestra Cámara Americana de Comercio. Estos 2 meses han sido aleccionadores en todos los sentidos y han servido para poner en perspectiva y valorar en justa dimensión todo aquello que dábamos por sentado, así como aquellas cosas que teníamos sobrevaloradas y que no contribuían a conectarnos con la esencia misma de la humanidad, la familia, la empatía y la solidaridad. Concurrentemente hemos transformado la Cámara en una entidad más ágil, tecnológicamente más avanzada y adaptada a las circunstancias impuestas por la pandemia.
Durante este periodo y junto al Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, impulsamos la plataforma Centro de Información Colectiva Empresarial, que contiene las mejores prácticas para la continuidad de operaciones de las empresas, detalle de las contribuciones del sector privado e información de las diferentes asociaciones comprometidas con la plataforma y la calidad de la información. En aras de mantener a nuestra membresía actualizada y conectada con los temas relevantes, desarrollamos con mucho éxito las siguientes conferencias virtuales: aplicación de la legislación laboral durante el estado de emergencia, actualizaciones de la perspectiva económica 2021, una visión sectorial, reimaginando el futuro y aspectos legales de ciberseguridad frente al impacto del COVID-19. Estas conferencias virtuales nos permiten brindar informaciones relevantes y oportunas a nuestra membresía y relacionados, contribuyendo con la toma de decisiones y considerando las buenas prácticas empresariales y el contexto económico y social que se impondrán en este nuevo normal. Antes de presentar a nuestro huésped de honor, quiero exhortarles a que tomemos con conciencia y compromiso la responsabilidad puesta en nuestros hombros de evitar la propagación del contagio del virus a raíz de la reactivación de la economía por fases. Sigamos fielmente los protocolos, mejores prácticas de distanciamiento y prudencia. Nuestro país necesita enviar un mensaje al mundo de que podemos administrar la crisis, mantener el control de sus efectos, mientras reaperturamos la economía. Así, nuestra marca país adquiere reconocimiento de credibilidad, responsabilidad, disciplina, perseverancia y control, reflejándose en la atracción de inversiones y crecimiento económico. Damas y caballeros, precisamente hoy temprano se retomaron parcialmente las actividades comerciales en el país y por coincidencia también es el día en que reanudamos nuestro ciclo de candidatos 2020. Un espacio con el que tradicionalmente procuramos conocer las propuestas de los principales aspirantes a la presidencia de la República y su visión sobre los temas de interés de AmCham y del empresariado. Esta tarde tenemos el honor de recibir como invitado y huésped de honor al doctor Leonel Fernández Reina. El doctor Fernández fue elegido en 3 ocasiones como presidente de la República Dominicana, abarcando los periodos desde el 1996 al 2000 y desde el 2000 al 2012. Actualmente es candidato presidencial para los comicios del próximo 5 de julio por el partido Fuerza del Pueblo y Aliados. Además de su rol en el ámbito político, el doctor Fernández ha sido reconocido por su ejercicio como abogado, escritor y catedrático. Ha sido investido con el título de doctor honoris causa por reconocidas universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina. En la actualidad preside la Fundación Global Democracia y Desarrollo, la Asociación de las Naciones Unidas de la República Dominicana y la Federación Mundial de Naciones Unidas, por sus siglas en inglés, la WFUNA. Asimismo, fue presidente de la Fundación Europea, América Latina y del Caribe. Les invito a que lo recibamos con un fuerte aplauso virtual. Bienvenido, doctor Fernández. Muy buenas tardes. El podio es suyo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don Ramón Ortega, presidente de AmCham DR, por sus amables palabras de presentación. Por supuesto, quisiera en estos momentos extender un cálido saludo afectuoso a la honorable embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, la señora Robin Bernstein. De igual manera, un saludo también amigable, afectuoso a los integrantes del comité directivo, del comité ejecutivo,
de AmCham, así como a todos sus miembros integrantes que de alguna forma están participando virtualmente en esta presentación en el día de hoy. Y quisiera, por supuesto, empezar mis palabras testimoniando mi gratitud por esta gentil invitación que se me ha hecho para participar con los directivos y los miembros de AmCham DR para, de alguna manera, exponer nuestras inquietudes, reflexiones, etcétera, acerca de la realidad por la que actualmente se encuentra la República Dominicana, así como formular cuáles son nuestras propuestas para un periodo de gobierno del 2020 al 2024 por parte de la Fuerza del Pueblo. Y quisiera empezar compartiendo con ustedes, primero, una visión del pasado reciente que hemos tenido en la República Dominicana. Luego echar una mirada hacia el futuro, ver cuáles son nuestros desafíos y las propuestas que tenemos dentro del Partido Fuerza del Pueblo para hacer que el país continúe por su sendero de progreso y de prosperidad. Hace 50 años, o desde hace 50 años, la República Dominicana viene realmente progresando. La República Dominicana viene transformándose en el último medio siglo, ya desde el año 1970 en adelante. Y en ese medio siglo, en esos 50 años, la República Dominicana ha tenido un promedio anual de crecimiento equivalente a 5,5%. Ese 5,5% de crecimiento promedio anual es el más alto de cualquier país de América Latina. Es más alto que Brasil, la principal economía de la región, más alto que México, más alto que Argentina, más alto que Chile. En fin, durante medio siglo la República Dominicana ha sido el país que mayor nivel de crecimiento ha tenido, lo que debe ser motivo de orgullo para nosotros como dominicanos. Para que tengamos una idea más o menos de lo que ha sido ese proceso de crecimiento económico continuo durante medio siglo y que se acelera en el último cuarto de siglo, yo diría que realmente a partir de 1996 se inició una fase de aceleración de ese proceso de crecimiento que hemos tenido y que podemos de alguna manera constatar en tan solo dos indicadores. El primero tiene que ver con el Producto Interno Bruto. ¿Cuál era el Producto Interno Bruto de nuestro país hace exactamente 24 años? Era equivalente a 18.000 millones de dólares. En la actualidad, en el 2020, ese Producto Interno Bruto llega a cerca de 85.000 millones de dólares. De manera que ha habido un crecimiento en términos de capacidad de generación de riquezas en los últimos 24 o 25 años de un 500%. Por lo que es lo mismo que hay en la actualidad en términos de capacidad de generación de riquezas, 5 repúblicas dominicanas añadidas desde el 1996 a la actualidad, medidas en términos de Producto Interno Bruto. Si lo vemos en términos de presupuesto, que es el segundo indicador, el año de 1997, mi primer año pleno en el ejercicio gubernamental, el presupuesto nacional era equivalente a unos 34.000 millones de pesos. En la actualidad estamos en 957.000 millones de pesos. Nos quedamos cortos en decir 1 trillón. Al menos que el impacto del coronavirus lo impida, me parece que en el presupuesto del 2021 ya llegaremos a un presupuesto del Estado equivalente a 1 trillón de pesos dominicanos. Eso es un crecimiento de 2.425% en términos presupuestarios. Algo realmente impresionante, lo que hemos tenido por consiguiente como crecimiento, como avance, como progreso en la República Dominicana. En el año de 1995, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, la empresa privada CONEP, como ya se le conoce hoy día, realizó su segunda gran convención empresarial. Y en esa agenda empresarial para el desarrollo integrado, que es como se titula el texto que recogió las principales ponencias y documentaciones de aquella ocasión, se planteaban como retos de la República Dominicana, primero, la modernización del Estado dominicano y de sus instituciones. Ahí se hablaba, entre otras cosas,
de la reforma de la ley orgánica del presupuesto. Se hablaba de la privatización de empresas públicas, de la descentralización del Estado y la reforma municipal. Se hablaba entonces, en el 1995, en esta conferencia del empresariado, la necesidad de llevar a cabo lineamientos de política económica para lograr el desarrollo en términos de política fiscal, política monetaria y cambiaria, la política laboral, política energética y un programa de reformas macroeconómicas. Se hablaba de un reordenamiento de la administración pública. Se hablaba de la necesidad de crear la ley de función pública. Se planteó la reforma de la seguridad social. Se hicieron pronunciamientos importantes acerca de la ecología y el medio ambiente, el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y consideraciones sobre la problemática energética dominicana. En fin, en esa segunda convención empresarial se planteó una agenda para el desarrollo nacional para los próximos 25 años, que es exactamente lo que ocurrió. Debo decir que ciertamente todo lo que fue planteado en esa convención empresarial como agenda para el desarrollo nacional fue cumplido, porque en efecto se hizo la reforma y modernización del Estado, se aprobó la ley de presupuesto, la ley de Contraloría, la ley de Tesorería, la ley de función pública, la ley de licitaciones de bienes y servicios para el Estado, la ley de crédito público, en fin, es decir, todo lo que se planteó como reforma y modernización del Estado se cumplió. Todo lo que se planteó con respecto a las empresas del Estado, si bien no hubo una privatización per se, sí hubo una capitalización de empresas del Estado que hoy día funcionan mucho mejor que lo que estaban operando en el año de 1995. Hubo una reforma a la seguridad social. Cuando yo retorné al gobierno en el año 2004, había solamente 34,000 afiliados al sistema de la seguridad social. Hoy tenemos 8 millones de ciudadanos que están afiliados a la seguridad social. Hicimos reformas importantes al sector energético. Pasaron empresas de generación al proceso de capitalización, lo que generó grandes inversiones para el sector de generación y para el sector de distribución energético en la República Dominicana. Procedimos a la descentralización del Estado y a la reforma del poder municipal. Y hoy tenemos el Gran Santo Domingo, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, el Gran Santo Domingo. Y así ha ocurrido en muchos otros ámbitos territoriales, provincias, municipios, distritos municipales de la República Dominicana. Es decir, cumplimos ciertamente con esa agenda y por eso podemos decir que en la República Dominicana avanzamos en los últimos 25 años. Ahora el tema es que a pesar de ese crecimiento económico sostenido, a pesar de esas reformas que hicimos en distintos ámbitos, todavía en la República Dominicana no hemos logrado erradicar la pobreza. Todavía en la República Dominicana existe desigualdad social. Todavía en la República Dominicana no tenemos una educación de calidad. No tenemos acceso a un servicio de salud y de seguridad social con los cuales podamos sentirnos plenamente satisfechos. Todavía en la República Dominicana tenemos serios problemas en el empleo. En fin, todavía hay una agenda pendiente de transformación en la República Dominicana y eso es lo que nos proponemos nosotros desde la Fuerza del Pueblo, ofertarle al pueblo dominicano con miras al periodo de gobierno del 2020 al 2024 en este programa que se llama 7 pilares para una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana. Hemos agotado un periodo de grandes transformaciones que resultó exitoso. Ahora necesitamos un relanzamiento. Para eso están estos 7 pilares para una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana. Abordaré esos 7 pilares en el transcurso de esta intervención, pero antes debo decir que en la ejecución o cumplimiento de esa promesa programática de esos 7 pilares para una nueva ola de transformaciones nos encontramos de manera inesperada con la ocurrencia del COVID-19, el coronavirus, al que usted hacía referencia en su presentación, lo que ha representado y simboliza para la República Dominicana. No cabe duda que es un gran reto. Se trata de una crisis de múltiples dimensiones. Es una crisis sanitaria, es una crisis económica, es una crisis social,
podría llegar a ser hasta una crisis alimentaria, es una crisis medioambiental y es una crisis que tiene dimensiones globales. Y por tanto, todo cuanto acontezca en el mundo con relación a la pandemia per se y al impacto económico, social que haya podido tener, repercutirá en la República Dominicana. Y naturalmente, al día de hoy, los pronósticos son sombríos, sobre todo en lo que concierne a la economía. Cuando vemos los Estados Unidos, con quien tenemos la proximidad geográfica, el mayor intercambio comercial, cultural, económico, en fin, la presencia dominicana, la diáspora dominicana en los Estados Unidos, que ahora llega prácticamente 2 millones de personas, a pesar de que la segunda generación ya hoy día supera a los que emigraron inicialmente. Lo cierto es que cuando uno mira a Estados Unidos y ve que tiene al día de hoy prácticamente 35 millones de desempleados generados en los últimos 3 meses, casi la misma cantidad de desempleados ocurridos durante la Gran Depresión de los años 30, pero en un periodo de 10 años, y aquí ha sido en tan solo 3 meses, nos damos cuenta de lo devastador y catastrófico que ha sido el impacto de COVID-19. Pero las proyecciones que se tienen para la zona euro, una contracción de menos 9.5. China, que venía creciendo durante 15 años a una tasa promedio de 15%, de 12% durante 15 años, que se redujo con la crisis financiera global convertida en recesión global a un 6%, y que ahora se proyecta que con motivo del impacto de COVID-19 tendrá un crecimiento de tan solo 2%. Cuando miramos a América Latina y se nos dice que, de acuerdo con datos de la CEPAL, que tendrá una contracción de menos 4.5%, y que en la República Dominicana podemos sentirnos profundamente regocijados porque solamente creceremos cero. Es decir, no vamos a tener contracción, sino el que crezca cero es motivo para sentirse regocijado. Por consiguiente, ciertamente hay un panorama sombrío, hay un panorama preocupante en el sentido de que, digamos, no tenemos el optimismo que teníamos cuando nuestra economía estaba creciendo un 7%, 6% y el panorama se veía claro. Ahora bien, si bien es cierto que esta es la situación, el panorama actual del impacto del coronavirus, no es menos cierto que como consecuencia de la crisis también se generarán oportunidades. Yo por de pronto tengo la experiencia de poder contarlo, porque en el año 2004 retorné al poder en medio de una crisis económica financiera nacional, donde había un desánimo nacional, había un estado de ánimo realmente pesimista en el país, y sin embargo, al poco tiempo de habernos instalado en el gobierno, se pudo recuperar la confianza de los agentes económicos y tuvimos 8 años creciendo promedio entre 6.5 y 7% anual. En el año 2008 se produjo la gran crisis financiera y al mismo tiempo, en paralelo, otra crisis de la cual se habla poco, pero que ocurrió casi simultáneamente con la crisis financiera global, que fue la crisis de los precios de los combustibles y la crisis de los precios de los alimentos. Y sin embargo, nosotros pudimos sortear ambas crisis y salir más fortalecidos, salir más revitalizados y con mayores bríos para seguir adelante en el desarrollo nacional. Recuerdo más o menos cómo ocurrió, cómo las cosas se van presentando. En el año 2008 todavía, con motivo de la crisis ocurrió en septiembre del año 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, la economía dominicana todavía en ese 2008 creció un 7%. Pero fruto de esa crisis financiera, al año siguiente, en el 2009, crecimos tan solo 3.5%. En ese momento, el Fondo Monetario Internacional mandó una delegación a la República Dominicana para hablar con el gobierno que entonces presidía. Y se nos hizo una oferta. La oferta era de $1.500 millones que el Fondo Monetario Internacional ponía en manos del gobierno dominicano para que lo gastara, para que pusiera en ejecución políticas anticíclicas de incremento del gasto público como forma de reactivar el crecimiento económico. Efectivamente, así procedimos. Y al año siguiente, en el 2010, la economía dominicana creció un 11%. Haber caído a 3.5 en el 2009, haber crecido a 11% en el 2011 fue el resultado, primero, de haber recibido recursos frescos desde un organismo multilateral
haber aplicado esos recursos en base a un criterio de expansión del gasto público en momentos de crisis o de contracción, y eso efectivamente nos llevó a tener ese alto crecimiento en el año 2010. Yo creo que lo mismo podrá ocurrir actualmente. República Dominicana ni ningún país del mundo en base a recursos propios podrá enfrentar el impacto económico y social que se deriva del COVID-19. Necesariamente tendrá que recibir recursos desde el exterior. De hecho, ya lo estamos recibiendo. El Fondo Monetario Internacional ha entregado 650 millones de dólares al gobierno dominicano para fines de apoyo presupuestario. El Banco Mundial ha entregado 150 millones de dólares también al gobierno dominicano, y vendrán otros recursos de los fondos globales de solidaridad y cooperación que el G20 ha estado orquestando, y vendrán otras medidas, tal vez disminución de las tasas de interés, moras al servicio de la deuda, porque el mundo entero se necesita ahora para lograr la reactivación de la economía global y para que esto tenga impacto en cada uno de los países del planeta que han quedado afectados e impactados por esta pandemia sin precedentes en la época moderna. Más allá del impacto del coronavirus, que nos lleva a tomar medidas de corto plazo para reactivación y crecimiento de nuestra economía, entonces que tenemos los 7 pilares para una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana. Esos 7 pilares se refieren a los siguientes puntos. Primero, desde el punto de vista institucional, el fortalecimiento del Estado de Derecho. No puede haber crecimiento, desarrollo sostenible, clima de negocios, si no hay una estabilidad política democrática en la República Dominicana. Y estabilidad política democrática significa, en primer término, Estado de Derecho. Ahí nos proponemos, por consiguiente, impulsar el fortalecimiento institucional del Estado para avanzar en la seguridad jurídica. Continuar con el proceso de profesionalización del servicio público, fomentando la capacitación de los servidores del Estado y garantizando la estabilidad laboral de los técnicos. He dicho que se ha promulgado la Ley de Función Pública y existe un Ministerio de Administración Pública. El propósito ha sido realmente disponer de una profesionalización de los servidores públicos, pero hay que garantizar estabilidad en el empleo y asumir la función pública como una carrera. Crear mecanismos eficientes y oportunos de transparencia y rendición de cuentas. Es clave. Para que haya confianza, credibilidad en las instituciones públicas, tiene que haber transparencia, tiene que haber rendición de cuentas. Mejorar los procesos gubernamentales para lograr un Estado más eficiente. Aquí estamos proponiendo la idea del gobierno abierto. El hecho de que todas las informaciones que emanen del gobierno tienen que ser conocidas por el público y acceder en forma fácil y ágil a través de una plataforma electrónica. Promover un Estado más cercano, creando espacios de diálogo y concertación entre los ciudadanos y de los ciudadanos con el Estado. La promoción del diálogo social, del diálogo político, la concertación continua. La utilización del espacio del Consejo Económico y Social para mantener continuamente un diálogo entre las instituciones del Estado y el sector privado para la promoción de políticas, proyectos e iniciativas que contribuyan al progreso y bienestar de la República Dominicana. Y por supuesto, reorientar la política exterior del Estado dominicano para adecuarla a la realidad actual. Por supuesto, en esa política exterior reconocemos como nuestro principal socio a los Estados Unidos, por proximidad geográfica, por presencia dominicana en los Estados Unidos, por el comercio, que ya hoy día equivale a 13.000 millones de dólares, el comercio entre Estados Unidos y la República Dominicana, por las inversiones, por el turismo, por compartir valores y principios democráticos fundamentados en el respeto a la Constitución y a las reglas del juego democrático. Por supuesto, nuestra política exterior también se diversifica. Tenemos una gran presencia en Europa, una presencia con el resto de América Latina, una presencia en Asia y ya incluso una presencia también en África. De manera pues que la República Dominicana se abre al mundo en una diversidad de aspectos con la finalidad de ser parte de una comunidad internacional que cree en la paz, la seguridad y la convivencia civilizada. El segundo pilar que nos planteamos, luego de tener como premisa la institucionalidad democrática, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el segundo pilar para una nueva ola de transformaciones se refiere al crecimiento, la estabilidad económica y unas finanzas públicas sostenibles.
Obviamente que el gran desafío que tenemos por delante para hacer realidad estos 7 pilares para una nueva ola de transformaciones tiene mucho que ver con el problema fiscal. El problema fiscal en la República Dominicana es el gran reto que tenemos por delante aún antes del COVID-19. Es el hecho de que la presión tributaria en el país es de 13.9% del Producto Interno Bruto. Y resulta que el gasto que el Estado Dominicano está teniendo en estos momentos llega a un 17.5%. Por tanto, entre los niveles de ingresos fiscales y lo que es el gasto público, hay una brecha de más de un 3%, ¿verdad? Que cuando se va a la ejecución presupuestaria significa que solamente tenemos capacidad fiscal para financiar el 75% de nuestro presupuesto nacional y hay todavía un 25% que tiene que ser financiado. En el último presupuesto, el de este año 2020, eso es aproximadamente 246.000 millones de pesos, lo digo en términos concretos, sin añadir los 246.000 millones de pesos es el déficit que tiene el presupuesto del año 2020, que inevitablemente tiene que ser financiado a través de la deuda. Y esa deuda va creciendo. Hasta hoy el sector público no financiero llega hasta un 41% del PIB, cuando es la deuda consolidada, sector financiero y no financiero, está llegando a un 51% del PIB. Alguien podría decir, bueno, pero en el mundo de hoy, un país que tenga un déficit fiscal consolidado de 51% del PIB es nada, puesto que las grandes economías del mundo están teniendo hoy día deudas que van más allá de su capacidad de producción de riquezas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una deuda que es el 125% de su PIB. China tiene una deuda equivalente al 260% de su Producto Interno Bruto. Italia tiene una deuda del 260%, Japón por igual. Es decir, hoy día las grandes potencias económicas tienen deudas que van más allá de su Producto Interno Bruto. El problema con República Dominicana quizás no sea tanto el monto de la deuda, sino el que no tenemos el espacio físico para poder cumplir con nuestras obligaciones financieras en el ámbito internacional. Por eso será importante en un próximo gobierno retomar lo que es el pacto fiscal, la participación de todos los sectores para ver la manera en que la República Dominicana aumenta sus ingresos y mejora la calidad del gasto a los fines de tener unas finanzas públicas equilibradas que le dé certeza, que le dé estabilidad a las finanzas y por consiguiente a todos los indicadores macroeconómicos de la economía dominicana. Entonces, obviamente que enfrentando como principal desafío el problema fiscal, mantener un nivel de crecimiento y de estabilidad implicará, por supuesto, apoyar, promover, fomentar a los sectores productivos del país, especialmente a lo que tiene que ver con el sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria, para generar productos de agroexportación, para poder surtir los bares, restaurantes a los turistas que vienen a República Dominicana, promover al sector industrial, a las zonas francas y al turismo, ¿verdad? Estos serían, digamos, los sectores que más contribuyen hoy día a la generación de divisas, al fomento del empleo y al crecimiento de la República Dominicana. Además, necesitamos crear el marco normativo para incentivar la inversión local y la inversión extranjera, que impacte positivamente en la capacidad de generación de empleos dignos, en la innovación, la competitividad y la productividad de nuestro país. El tercer pilar se refiere a cómo avanzar hacia un nuevo paradigma de capital intensivo, innovación y productividad. Bueno, hemos dicho en 50 años la República Dominicana ha sido un gran éxito. Hemos logrado hacer una transición de un modelo agroexportador inicial hacia una economía de servicios fundamentada en zonas francas, en turismo, servicios financieros, comercio, etc. A pesar de que mantenemos todavía el sistema de agroexportación, todavía exportamos azúcar, seguimos exportando cacao, café, tabaco, etc. Pero se combina con un modelo también de economía de servicios. Pero todo esto dentro del marco de lo que podríamos llamar un modelo de trabajo intensivo. Ese modelo ha sido exitoso en 50 años. Ese modelo va a continuar, pero tiene que ser complementado ahora
con un nuevo modelo que llamamos de capital intensivo con una fuerte base o componente tecnológico. Es lo que llamamos avanzar hacia un nuevo paradigma de capital intensivo. En ese nuevo paradigma hay nuevas áreas que surgen, lo que llamamos la economía verde. Está, digamos, transversal a otros aspectos. La economía verde implicará la transición energética de un modelo dependiente de combustibles fósiles hacia un modelo que en realidad se apoye más en energías renovables. La meta que se tiene conforme a nuestra ley de estrategia de desarrollo nacional 2030 es que al 2030 llegamos a tener un 25% de capacidad de generación de energía en las renovables. Al día de hoy tenemos un 18%, de manera que creo que en efecto podremos cumplir con esa meta de un 25% de generación de energía limpia, no dependiente de combustibles fósiles. Entonces está el modelo de... Doctor Fernández, simplemente para recordarle que tenemos 5 minutos más en esta primera sesión. Bueno, entonces ese es el paradigma de capital intensivo, innovación y productividad. Está vinculado energía con la creación, por supuesto, de condiciones medioambientales que permitan el fomento de esa economía verde. Crearemos también el marco institucional para el crecimiento de la economía naranja, que tiene que ver con la industria cinematográfica, con las artes escénicas, audiovisuales, etcétera, modas, gastronomía, todo lo que tiene que ver con promoción de estas áreas para nuestra economía. El cuarto pilar tiene que ver con crear condiciones para el bienestar de los ciudadanos, educación superior, salud, ¿verdad? Condiciones para la mujer, para la niñez, para los adultos mayores, una serie de condiciones, de facilidades para que estos sectores realmente puedan satisfacer sus aspiraciones de una mejor vida. El quinto pilar es caminando hacia un país más tranquilo y seguro, el tema de la seguridad ciudadana como tema fundamental para que tengamos un país que sea confiable. En este aspecto es pasar de una política criminal de persecución a una política de prevención. Nosotros, mientras estuvimos en el gobierno, hicimos muchos cursos, talleres de formación en la Policía Nacional y ellos han logrado una investigación criminal realmente impecable. Nada de cuanto acontece en República Dominicana, en 48 horas la policía lo sabe. El tema es la prevención. Esto va a requerir una serie de medidas que se exponen en nuestro programa de gobierno. El sexto pilar tiene que ver con la infraestructura, proyectos de infraestructuras en cada una de las provincias y municipios del país para que tengamos también un desarrollo armónico de carácter territorial. Y el séptimo pilar se refiere a la protección del medio ambiente y los recursos naturales, empezando por desarrollar una gestión ambiental que garantice la conservación de nuestros recursos naturales, procurando el uso sostenible del patrimonio natural de la nación, modernizar el modelo de administración de áreas protegidas y avanzar a la transformación de la matriz energética, como he dicho antes, para lograr la descarbonización de la economía dominicana. Bueno, así dicho muy rápidamente, William, esos son los 7 pilares contenidos en el programa de gobierno para una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Fernández. Y impresionante, primero, las reformas de los últimos 20 años, de verdad, eso ha sido impresionante, el crecimiento económico, la diversificación de la economía. Hay mucha razón por orgullo en lo que hemos logrado en los últimos 20 años. Y la visión al futuro bastante amplia y muy coherente. Lo vamos a lograr, porque somos un país de gente buena, solidaria, de gente fuerte, donde ser vencidos nunca ha sido opción. No lo fue ayer, no lo es hoy, ni lo será mañana. Un país que canta, que exporta sonrisas y jonrones, donde llueve café y el verde y el turquesa bailan pegaditos. Y porque tenemos fe y por amor somos capaces de todo y mucho más, porque no hay tormenta capaz de tirarnos al suelo, ni tropiezo del que no podamos levantarnos. Lo vamos a lograr.
porque somos el mejor equipo para llegar a la meta, aún dentro de nuestras casas. Llegó la hora de dejar el yo y que prevalezca el nosotros, unidos como la gran familia que somos, en el latir de un solo corazón y en el orgullo de nuestra bandera. Lo vamos a lograr. Cápsulas de información y prevención ante el COVID-19. Los síntomas de este virus incluyen fiebre alta, tos y dificultad para respirar. Para prevenir el contagio, lava tus manos frecuentemente con agua y jabón. Evita tocarte la cara, ojos y nariz. Tose o estornuda tapándote con un pañuelo o con el antebrazo. Mantén el distanciamiento social y evita el contacto con personas que tengan los síntomas de gripe. Si tienes sospechas de padecer COVID-19, ponte en contacto con los servicios de salud pública. Quédate en casa. Juntos podemos vencer al virus. Un mensaje de Barrick Pueblo Viejo. Entonces, ahora, como acordado, la próxima sesión es con un panel de los presidentes de 5 de nuestros comités de trabajo. La idea es tener la oportunidad de profundizar en los temas más prioritarios en nuestra agenda institucional como AmCham. Hemos compartido las preguntas con cada uno de los candidatos para asegurar una respuesta bien considerada. Y nuestro panel está compuesto por el Comité de Energía, presidente Rafael Velasco, gerente general de Ravesa Associates y Servicios. Buenas, señor presidente. El Comité de Facilitación de Comercio, representado por Alexander Shadd, presidente ejecutivo de Frederick Shadd. El Comité de Sostenibilidad, representado por su presidente Josefina Navarro, vicepresidente senior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD. Buenas tardes. Nuestro comité legal, representado por su presidente María Esther Fernández de PO, socia de Rapul, Sicard, Polanco y Fernández. Buenas tardes. Nuestro comité de tecnologías de información y comunicación, comité TIC, presidente María Oleska Álvarez, presidente ejecutiva y CEO de NAP del Caribe. Bienvenidos a todos y bueno, vamos a comenzar con nuestro comité de energía y Rafael Velasco, que tiene una pregunta para el candidato. Bueno, muchas gracias, William. Bienvenido, señor presidente. Muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir con nosotros un rato esta tarde. Bueno, mi pregunta en estricto rigor son dos. Como tenemos poco tiempo, voy a aprovechar, se la voy a hacer juntas. Me voy a permitir leerla para que sea quizás más explícita la pregunta. La verdad que el sector energético tiene muchas aristas por donde hablar. Usted menciona algunas, como las renovables, que tendrá un papel protagónico en el futuro. Sin embargo, hay un punto neurálgico que ha surgido en escena, por así decirlo, en los últimos 4 años,
y es el proyecto a carbón Punta Catalina. ¿Por qué? Bueno, porque es el proyecto más grande en términos de inversión económica por parte del Estado, al menos en los últimos años. Y además, una vez esté en operación, en línea, de manera 24/7 de base, representará posiblemente el 40% de la generación, o dicho de otra forma, abastecerá cerca del 40% de la demanda, incluso quizá más en estos meses post-COVID, que la demanda irá aumentando un poquito lentamente del 11%. Entonces la pregunta sería, dos escenarios. Asumiendo que su gobierno, en caso de usted ser electo el 5 de julio, no se queda con la propiedad de la planta, o sea, no la venderá. ¿Cuál sería la política comercial en precios que establecería un próximo gobierno del doctor Leonel Fernández en términos de la venta de energía de esta planta a las empresas distribuidoras, a los usuarios no regulados y también a las generadoras, es decir, el mercado mayorista? ¿Y cómo lograr que esos precios al mercado mayorista, aguas abajo, puedan influir en los precios del mercado minorista, léase las residencias, los usuarios regulados? Parte B de mi pregunta, señor presidente, es, en el esquema que su gobierno decida vender la planta a un privado, por favor, si puede explicarnos las razones y cómo beneficia esa decisión a los usuarios finales del sector energético en términos de calidad de servicio, mejores precios, y cómo beneficia al Estado Dominicano. Muchas gracias. Bueno, yo diría que en realidad el gobierno no tendría por qué tener una intervención directa en el establecimiento de los precios de esa generación de energía, en razón de que todo lo concerniente a precios en el sector eléctrico está previsto en la Ley 12501 de la Ley General de Electricidad. Por consiguiente, lo que el gobierno hará es ceñirse a lo que establezca la ley. La ley establece sus mecanismos de establecimiento de precios, ¿verdad? Y ahí lo que funciona siempre es la libre competencia entre los actores del sector energético, los actores, en este caso, generadores de energía, que ofertan esa energía a las distribuidoras y a los usuarios no regulados. Sería un tema ya establecido ahí. Igual, existen licitaciones para presentar esa energía al sistema. En el caso de que efectivamente ¿no? una planta generadora de energía a carbón, en este caso, que pueda reducir su costo de producción, pues eso inevitablemente se reflejará en el mercado, en las tarifas de los usuarios. Sobre la base, precisamente, de esa competencia, los que ofrecen a los distribuidores la energía generada se entra en esa competencia y, obviamente, si hay una disminución en el costo de producción, forzosamente tiene que reflejarse también en la tarifa de los usuarios. Esa es la forma como lo podemos más o menos. La segunda parte de su pregunta era... La segunda parte era, en el escenario que un futuro gobierno sur decida vender la planta Punta Catalina al sector privado, primero, cuáles fueran los motivos, cómo verían ustedes que esto beneficiaría al usuario final, es decir, los precios, a las residencias, a los comercios, a las industrias, y qué beneficio tendría el Estado. ¿Cuál beneficio vería usted para el Estado de desprenderse de ese proyecto? Bueno, eso es una pregunta que yo no podría responderle en estos momentos. Tendríamos que llegar al gobierno, examinar la situación de esa planta, cuál es su estado financiero, cuáles son sus condiciones y qué es lo que resulta más beneficioso al interés nacional. Entonces, tendríamos primero que ganar las elecciones, entrar en la transición, ver los documentos y ya saber qué decisión podríamos adoptar sobre ese particular. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Muy amable, señor presidente. Perdón. Y ahora pasamos a Alexander Sheff, presidente del Comité de Facilitación de Comercio. Muchas gracias, es un placer estar con usted, doctor Fernández. Muchas gracias. Y un gran bienvenido también a nuestros miembros del Comité de Facilitación de la Cámara que nos acompañan acá.
El país ha estado embarcado en los trabajos para cumplir los acuerdos de Bali y otros compromisos que tiene el país de facilitación comercial. Para ello, se ha creado el Comité Nacional de Facilitación de Comercio. Dentro de este marco, también se ha avanzado muchísimo en la ventanilla única del sector público y también existe el desarrollo de la ventanilla única del sector privado llamado DR Trade. Son plataformas tecnológicas imprescindibles para reducir trámites y por ende también costos en los procesos de comercio exterior. Adicionalmente, tenemos la meta de convertirnos en un gran hub logístico con influencia regional. En procesos complejos como estos, no bastan los pronunciamientos iniciales y los decretos creando los marcos legales. Se necesita voluntad política y el impulso decidido del presidente. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Y cómo piensa usted impulsar estas iniciativas para lograr que el país sea líder en Latinoamérica en facilitación comercial, así como convertirnos en hub logístico de clase mundial? Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Sí, por supuesto, la República Dominicana suscribió el acuerdo de facilitación de comercio internacional planteado por la Organización Mundial de Comercio. Ya lo había dicho inicialmente y cuando finalmente países como Jordania, Chad, lograron suscribir el acuerdo en el año 2017, República Dominicana lo ratificó, lo reiteró. Entonces, por decreto presidencial se creó el Comité Nacional de Facilitación de Comercio con participación público-privada. Estamos completamente de acuerdo con que eso pueda existir. Con la finalidad de eliminar todas las trabas arancelarias, no arancelarias, aduanales, de burocratización, etcétera, para que realmente se produzca un flujo del comercio internacional en condiciones óptimas. Eso es de conveniencia para la República Dominicana que eso pueda ser. Y claro, en la medida en que tengamos esta plataforma tecnológica que facilita todo el proceso de tramitación aduanal, ¿verdad?, que no nos tomamos días para sacar una mercancía de los puertos o de las aduanas, cuando lo podemos hacer de manera ágil, eficaz y transparente, eso es magnífico. Hay un tema de imagen positiva para la República Dominicana. Y claro, todo eso crea condiciones para convertirnos en un hub logístico regional, que yo creo que debe ser una aspiración nacional en esta ola de transformaciones que debe tener la República Dominicana. Ahí está. Yo creo que teniendo ya puertos modernos, el puerto multimodal Caucedo, tenemos el puerto de Jaina, pensamos en la rehabilitación del puerto de Manzanillo, igual la rehabilitación del puerto de Barahona, estaría pendiente el puerto de San Pedro de Macorís, el puerto de Puerto Plata. O sea, nosotros tenemos ahí magníficas posibilidades de utilizar distintos puertos marítimos para convertirnos en ese hub de logística que la República Dominicana puede ser. La ubicación geográfica nos ayuda. Estamos en el centro del planeta. Todo converge hacia acá. Y el hecho de que ya tengamos esta práctica durante años que ha sido muy exitosa, porque el puerto multimodal Caucedo, que es un puerto marítimo privado, se ha expandido en el tiempo, ¿verdad? Inicialmente creo que tenía también una colaboración del puerto de Dubái, una época. Entonces, no cabe duda de que nosotros estamos en esas condiciones. Ahora hay que modernizar los procesos, hay que generar confianza, hay que crear los recursos humanos, hay que tecnificar, hay que profesionalizar para llevar a cabo este trabajo. Pero creo que es una gran iniciativa que usted, sé que está al frente de esto, yo le felicito, porque siento que es una magnífica iniciativa para colocar a la República Dominicana en una nueva dimensión, que tiene que ver con cumplir con estos acuerdos de Bali, de facilitación del comercio internacional, pero al mismo tiempo creando este hub logístico con nuestros puertos marítimos y nuestros aeropuertos, que también pueden servir para transporte de cargas y para servir de interconexión entre subregiones y otros lugares del mundo. Tenemos un poquito más de tiempo y voy a aprovechar para hacerle una pregunta de seguimiento. Sí. Y es la siguiente que yo pienso ayuda mucho al comercio exterior. Y es, ¿cuál es su opinión sobre los tratados de libre comercio, los que no tenemos todavía? Me viene a la mente tal vez México y bueno, y muy en especial con nuestro vecino Haití, que es nuestro segundo socio comercial. ¿Cuál es su visión en ese sentido? Si deberíamos como país seguir ampliando en cuanto a tratados de libre comercio, si tienen beneficios, ¿qué nos podría decir en ese sentido?
Para mí, el Tratado de Comercio Ideal fue el CBI, el Caribbean Basin Initiative. ¿Por qué razón? Porque nos permitía el acceso al mercado de los Estados Unidos en condiciones de exención arancelaria sin que fuera recíproco. Eso cambió. Y ahora tenemos el DR-CAFTA, que es libre comercio en una doble dirección. Siento que hasta ahora eso ha sido beneficioso para la República Dominicana, ha permitido efectivamente el acceso al mercado más importante del mundo en unas condiciones arancelarias preferenciales. Ahora, no puedo ocultar que hay preocupación en ciertos sectores de la vida nacional, sobre todo en el sector agropecuario, cuando empiece ese proceso de desmonte arancelario de sus productos agropecuarios, especialmente el sector arrocero. El sector arrocero abarca 14 provincias en la República Dominicana. Por lo que escucho de parte de ellos, y sé que es así, están dispuestos a competir. Lo único es que sienten una preocupación, y es que la producción de arroz, para citar un caso, en Estados Unidos, no siga beneficiándose de subsidios a la producción y a las exportaciones. Y esto así porque menciona usted el caso del vecino país de Haití. Haití también producía arroz. Cuando empezó a importar arroz de Arkansas, de mayor calidad, subsidiado, por tanto a un precio menor, la producción de arroz dejó de existir en Haití. Y los productores agrícolas haitianos vienen entonces a República Dominicana, a nuestras tierras arroceras. Entonces, ese ejemplo, ese recuerdo no es grato. 14 provincias dependen de la producción de arroz. Yo creo que estamos a tiempo, tal vez, de rediscutir el DR-CAFTA en lo que tiene que ver con algunos productos agrícolas y tal vez extender el periodo de desmonte arancelario o recibir alguna ayuda técnica o eliminar los subsidios a la producción y exportación a Estados Unidos para que no haya una relación asimétrica en esa relación comercial internacional. De manera que sí, por supuesto, el EPA con Europa, magnífico. Ya tenemos con todo Centroamérica en el parte de DR-CAFTA, donde no tenemos una balanza comercial favorable a nosotros, lo que nos obliga a tener que repensar nuestro vínculo inclusive de exportación e importación con esos países hermanos de Centroamérica. Con México tendríamos que pensarlo por igual. Es una economía de mayor tamaño que la nuestra, donde están nuestras ventajas comparativas y competitivas. De manera que siempre se puede pensar, pero hay que considerar cada sector de la economía nacional. No es un tratado de libre comercio para beneficiar a algunos y perjudicar a otros. Tiene que ser una cosa que sea justa y que sea equitativa para todos. Muchas gracias. Excelente. Gracias a Alexander y Dr. Fernández. La próxima sería Josefina Navarro del Comité de Sostenibilidad. Doña Josefina. Gracias. Buenas tardes, doctor Leonel Fernández. En nombre de mis compañeros y colegas del Comité de Sostenibilidad, me voy a permitir hacerle las siguientes preguntas. República Dominicana, como los demás países miembros de las Naciones Unidas, tiene un compromiso con el logro de los objetivos planteados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este sentido, el Estado Dominicano ha venido trabajando desde hace algunos años para avanzar en los 169 metas de los ODS. Ahora bien, estamos frente a un escenario, una situación a escala global muy crítica a raíz de la pandemia del coronavirus COVID-19. Como usted mismo mencionaba precisamente hace un momento en su discurso, estamos hablando probablemente de un retroceso que ha estado implicando esta pandemia. Usted refería, por ejemplo, hablaba de panorama sombrío, un panorama preocupante, que aunque, como usted bien decía, en el caso de República Dominicana, pues usted considera que en términos de energía limpia, por ejemplo, podríamos llegar al logro de las metas de la Agenda de República Dominicana. Sin embargo, ese escenario preocupante del que usted hablaba, pues está planteando, como usted decía, una crisis de salud, crisis ambiental, crisis alimentaria, crisis laboral. Bueno, ante este escenario tan difícil e imprevisto, ¿entiende usted que las Naciones Unidas debería realizar cambios en la agenda o en los plazos para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? Y en el caso de ser electo presidente de la República,
¿qué medidas tomaría para acelerar o asegurar el logro de los objetivos y en cuáles aspectos usted se centraría, doctor Fernández? Sabe, Josefina, que con motivo de la crisis financiera global del 2008, Naciones Unidas hubo una reunión para poder establecer si podrían cumplirse los objetivos de desarrollo del milenio. Recuerde que antes de los objetivos de desarrollo sostenible, teníamos los objetivos de desarrollo del milenio 2000-2015. Entonces, la recesión global del año 2008 había dudas de que realmente se podían cumplir con esos objetivos del milenio. Efectivamente, hubo muchos países que no pudieron, sobre todo países africanos, impactados severamente por la recesión global, que no pudieron cumplir con esos objetivos. República Dominicana, en sentido general, pudo cumplir. Nosotros pudimos cumplir con esos objetivos. Ha venido este problema de la pandemia de COVID-19 y nuevamente surge la interrogante si los países, y en este caso República Dominicana, estarán en capacidad de cumplir con esos 17 objetivos y esas 169 metas, como usted bien ha recordado. Es un gran desafío el que se tiene. Lo que he sostenido es, primero, que se requiere una Asamblea General Virtual de las Naciones Unidas. Hasta ahora, los países no han sido consultados a través de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Hace falta esa asamblea. Generalmente la Asamblea General de Naciones Unidas tiene lugar en el mes de septiembre, pero pudiera adelantarse como una especial para escuchar las necesidades y planteamientos que tienen los distintos países del mundo. Porque recuerden que esta pandemia ha afectado a 174 países, a los 5 planetas, a los 5 continentes del planeta han sido impactados por esta pandemia. Por consiguiente, es un tema global que solo podrá tener una solución global. No hay una solución nacional de ningún país al margen de la solución global. Entonces, si estaremos en condiciones o no de satisfacer los objetivos de desarrollo sostenible dependerá de lo que acontezca también en el marco de la economía global. ¿Entiende usted, doctor Fernández, y voy a hacer igual que Alex, aprovechar que tenemos unos minutos extra? ¿Entiende usted que debe generarse cambios diferentes, sea en las metas o digamos un cambio en los mismos objetivos? ¿Cuál sería su posición en este sentido? Yo pienso que los objetivos están bien definidos. O sea, esa es una agenda realmente para el desarrollo y el concepto de sostenibilidad no puede cambiar. Porque ese es un concepto básico que define el progreso humano hacia el futuro. Tiene que ser sostenible. Antes no lo veíamos así. El concepto de sostenibilidad es un concepto relativamente nuevo, ¿verdad? Que se ha masificado, que se ha democratizado y que ya se asume. Nosotros podemos perfectamente disponer de los bienes que la naturaleza nos brinda para la presente generación, pero tenemos que ser suficientemente responsables para dejar un legado a las generaciones venideras. Y yo creo que ese concepto estará siempre, y es un concepto transversal a todo. El asunto se refiere a los recursos disponibles para hacer eso posible, para erradicar el hambre, para erradicar la pobreza, para tener una educación de calidad, para tener acceso al agua potable a toda la humanidad, para tener energía limpia, para tener empleo decente y digno. Todo esto, ¿no?, que entraña los objetivos de desarrollo sostenible, al final es un tema de dinero. Si se tienen los recursos financieros para hacer eso posible. Yo creo que los recursos existen. Para mí existen esos recursos. Y esos recursos, lo que conviene es que la comunidad internacional se reúna y se ponga de acuerdo y diga, de los 92 trillones de dólares que es el PIB mundial, se requiere el 10% de eso a las economías emergentes y se aplique justamente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. O se puede decir, de los 750 trillones de dólares en activos financieros que existen en la banca mundial, necesitamos tan solo tal porcentaje, ¿verdad?, a manera de título concesional para que la humanidad pueda resarcirse y redimirse de esta situación en la que se ha encontrado por el impacto del COVID-19. Por tanto, los recursos existen. La cuestión es si existe la voluntad política, la disponibilidad, la concepción de solidaridad y cooperación que debe prevalecer en el sistema global para hacer esto posible. Muchas gracias, doctor Fernández. Bueno, gracias a doña Josefina y a
Hoy más que nunca, estamos aquí. Nuestro amanecer se hace más importante. Nuestro esfuerzo se hace más profundo. Nuestro amor se hace más fuerte. Hoy, cada uno de nosotros tiene el compromiso de que no falte nada. Hoy, nuestras manos se unen para cumplir con la promesa de que estamos trabajando día y noche para que puedas quedarte tranquilo en casa. Con la esperanza que deja el saber que estamos aquí para ti, para tu familia y para todos los dominicanos siempre. Grupo Rica. Seguimos porque los dominicanos somos imparables. Siempre hemos vencido las adversidades. Seguimos porque venceremos. Confiamos que lavarás tus manos, usarás mascarilla y estarás en casa para protegernos. Seguimos para llegar a cada uno de los hogares. Nosotros nos cuidaremos para servirle a nuestro país. Seguimos porque juntos somos más fuertes. Sabemos que compartirás y que tomarás distancia. Seguimos porque sabemos que algún día se detendrá para que todos con tranquilidad volvamos a reencontrarnos. Grupo SID. Con orgullo, trabajo por mi país. Y ahora de nuestro comité legal, María Esther Fernández, presidente del comité. Buenas tardes, doctor Leonel Fernández. Gracias por estar compartiendo esta tarde de hoy en este conversatorio tan importante, no solo para nuestra institución, sino para el sector social en la República Dominicana. Y mi pregunta es la siguiente. La República Dominicana disfrutaba de una trayectoria que la situaba como una de las economías de más rápido crecimiento en la región antes de la actual crisis sanitaria global. Aún antes del COVID-19, la protección a la inversión extranjera y la seguridad jurídica de las inversiones en general era ya un tema de preocupación. Ahora más que nunca, es necesario para nuestro país contar con un clima de inversión que nos permita continuar atrayendo capitales de inversión nacional y extranjera. En ese sentido, la confianza constituye el factor más importante, el cual se soporta principalmente en una administración transparente, en la fortaleza institucional, en la seguridad pública y el establecimiento de metas a largo plazo. En otras palabras, el Estado debe generar certidumbre para lograr un clima de negocios propicio para que las inversiones continúen llegando e incrementándose en nuestro país. ¿Qué estrategias planea su gobierno desarrollar con el fin de fortalecer y favorecer el clima de negocios y promover así a la República Dominicana como un destino favorable y competitivo para la inversión en este nuevo escenario dictado por los efectos de la pandemia? Sí, mire, en realidad, tal como revelan los estudios de UNCTAD, en, digamos, los últimos 10 años, ha habido un patrón variable en lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa a nivel mundial. Los países desarrollados, por ejemplo, que antes recibían mucha inversión extranjera directa, han disminuido en los últimos años. Y algunos países de economías en desarrollo, como América del Sur, por ejemplo, durante un lustro completo tenían una merma en lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa. Por supuesto, el impacto de la crisis financiera global, volvemos a eso, porque antes del COVID-19 fueron 10 años de impacto de la recesión global. Economías que se desaceleraron en su crecimiento, que dependían mucho de la economía china, que se contrajeron, pues no pudieron lograr atraer inversión extranjera directa. República Dominicana, por el contrario, como tenía ese crecimiento económico, pues pudo atraer distintas inversiones.
Además, considero que la Constitución del año 2010 dio un repunte al potencial de la inversión extranjera directa al plantearse dos elementos conceptuales básicos. Primero, el Estado dominicano cree en la importancia de la inversión extranjera directa como mecanismo de crecimiento económico, generación de empleos y transferencia tecnológica. Eso es importante. Segundo, la Constitución y la Ley de Inversión Extranjera Directa prevé el hecho de considerar al inversor internacional extranjero como si fuera un nacional y le garantiza la repatriación del 100% de sus utilidades. De manera que son dos conceptos que son muy importantes para poder atraer esa inversión extranjera. Lo demás, pues tiene que ver con un tema de transparencia, un tema de institucionalidad, de respeto a la ley, de resolución de controversias, ¿no? De capacidad de poder encontrar mecanismos de concertación en caso de conflictos, o arbitraje nacional o arbitraje internacional, en fin. Pero creo que, tal como usted ha dicho, en el caso nuestro, primero es generar certidumbre, generar confianza sobre la base de una institucionalidad y unas reglas de juego que se respetan a lo largo de la relación contractual. Ahora, creo que también una forma de poder atraer inversión, incluso en el marco de la recuperación post-COVID-19, pues tiene mucho que ver con diversificar esas inversiones que puedan venir a la República Dominicana. Hemos tenido mucha inversión en el sector inmobiliario turístico, magnífico, que siga, es importante. Podemos desarrollar otros polos además de la parte este del país y la parte norte. Hemos logrado en los últimos tiempos inversión en el área de la minería, el caso de Barrick Gold, creo que ha sido importante, lo estamos viendo en estos momentos, que por cierto adelantó 180 millones de dólares al gobierno con motivo del impacto de COVID-19. Podríamos tener también inversión en zonas francas, ¿verdad? Y yo creo que con motivo del COVID-19 habrá un replanteamiento de las cadenas globales de valor. Y por consiguiente, empresas que han estado funcionando en otras áreas del mundo podrían empezar a circular en esta región del Caribe y muy especialmente en República Dominicana, que ofrece condiciones para eso. De manera que el hub de logística puede atraer inversiones. El tener un clúster farmacéutico en República Dominicana puede atraer inversiones. Yo creo mucho en un corredor de alta tecnología, tomando como punto de partida el Parque Cibernético de Santo Domingo. Desarrollo de la industria de software, que de hecho ya existe. Hay una asociación, ¿verdad?, de empresas de proyectos de software que está generando anualmente cerca de 400 millones de dólares. Eso se puede potenciar aún más, convirtiendo el parque cibernético en un corredor de alta tecnología, donde haya programas de software, ensamblaje de hardware, nanotecnología, biotecnología, robótica, que ya existe en parte, realidad virtual aumentada, y consigo ese proyecto más aún integrado al triángulo de alta tecnología de la Florida, entre Miami, Daytona Beach, Tampa, donde hay más de 100.000 empresas de alta tecnología, y puesto que ya tenemos una relación comercial importante, las exportaciones en prendas de vestir, en textiles, en calzado, en equipos médicos, ahora también se puede agregar programas de software, se le puede agregar biotecnología, life science, todo esto con bienes y servicios de mayor valor agregado e inserción internacional. De manera que creo que ha sido en parte a la inversión extranjera directa que ha contribuido a esta aceleración del crecimiento en la República Dominicana en el último cuarto de siglo. Gracias, doctor. Como tengo un tiempito, pues quisiera hacer una segunda pregunta que tal vez no es de seguimiento a mi pregunta inicial, pero sí relacionada con lo que es inversión extranjera, tratados de libre comercio, y es anteriormente cuando mi compañero en AmCham, Alexander Chat, hacía referencia al hub logístico, usted en una de sus respuestas se refirió al DR-CAFTA y a la preocupación existente por el sector agropecuario en cuanto al momento en que comience la degradación de esos productos. Visto ese planteamiento de esa preocupación, ¿está programando su gobierno tener o tomar alguna acción como República Dominicana respecto de ese tema del sector agropecuario versus el DR-CAFTA, una renegociación, una modificación sobre ese o sobre cualquier otro sector que cubra el DR-CAFTA? Bueno,
digamos, la experiencia que tenemos desde Estados Unidos con el presidente Donald Trump es que los acuerdos de libre comercio están sujetos a revisión y a diálogo. Es lo que se hizo, ¿verdad?, con el Canadá y con México. Y por tanto se planteó un nuevo acuerdo de libre comercio con respecto a lo que existía previamente. Nosotros estamos no solo como República Dominicana y Estados Unidos, no es un acuerdo bilateral, es un acuerdo subregional con Estados Unidos. Por tanto, no podríamos hacerlo unilateralmente. Yo creo que procede un diálogo con los colegas de Centroamérica, con las autoridades de los Estados Unidos, un diálogo amigable, ¿no?, planteando estas preocupaciones que se tienen y el impacto negativo que podría tener en la economía dominicana al dejar 14 provincias del país sin capacidad para responder a las necesidades económicas de su región. Es decir, yo creo que los acuerdos de libre comercio siempre están sujetos a negociación y a diálogo y a búsqueda de alternativas, porque se hicieron con la finalidad de ser mutuamente beneficiosos para las partes suscribientes. Eso podría verse. Pero lo que realmente ha generado preocupación es el hecho del subsidio. Si el subsidio existe, es la gran preocupación porque genera una situación de inequidad. Claro, entendemos que en el caso agropecuario en Estados Unidos, el tema de los subsidios prevalece porque en Europa no se eliminan los subsidios. Y eso es lo que ha impedido que la OMC pueda funcionar adecuadamente, hasta el punto que el único tratado que realmente se ha suscrito es el Tratado de Bali. Después más nada. La ronda Doha de negociaciones quedó paralizada y lo único que se ha suscrito es justamente este acuerdo de facilitación de comercio internacional, nada más. ¿Por qué? Por el tema de los subsidios. Entonces, Europa no los elimina, Estados Unidos no los elimina, pero nosotros no podemos competir en el plano agrícola con una potencia productiva como los Estados Unidos frente a la República Dominicana. Entonces, yo creo que eso tendríamos que verlo. Yo creo que ese es un tema que cuando llegue su momento habría que buscar la forma de conversar para que ese sector agropecuario no quede afectado como consecuencia de ese acuerdo de libre comercio. Bueno, gracias, doctor Muchas Fernández. gracias. Gracias, María Esther Fernández. Y ahora la quinta, María Waleska Álvarez, presidente de nuestro Comité de Tecnologías de Información y Comunicación. María Waleska. Buenas tardes, doctor Fernández. Antes que nada, pues muchísimas gracias por acompañarnos. En el Comité de Tecnología de AmCham hemos venido en los últimos años promoviendo el tema de la transformación digital. Y en estas últimas semanas, pues producto de la crisis y la pandemia, ha habido una transformación forzosa en el mundo, en toda la región y en nuestro país. De las cosas que hemos aprendido durante estos últimos días y semanas, o que se ha hecho mucho más evidente, es la importancia de vencer la informalidad de la sociedad dominicana, la importancia de tener empresas más resilientes y más innovadoras. Así que nos encantaría escuchar su visión de una política de Estado con innovación tecnológica que nos permita rediseñar nuestra economía a una cashless and contactless economy, tomando en cuenta que la tecnología ya existe, que existe además a mucho menor costo, y que para lograrlo lo más importante es un gobierno que tenga voluntad política de hacerlo y políticas públicas que incluyan un plan que se asuma como una ambición de ese gobierno y que ojalá pudiera incluir estímulo a la educación para tener el talento humano que requiere y promover el emprendimiento tecnológico, financiación para ese emprendimiento que posibilite la implementación de nuevos desarrollos, una política fiscal para que los emprendimientos tengan un atractivo de inversión para las corporaciones y los fondos de inversión, y estimular el acceso y la penetración masiva del Internet en los hogares. ¿Cuál es su visión para lograrlo y si es una prioridad y una ambición de su posible gobierno? Sí, María Waleska, había dicho muy rápidamente en la intervención, apresurado por el tiempo, ¿verdad?, que el tercer pilar para esta nueva ola de transformaciones en la República Dominicana tiene que ver con la creación de un nuevo paradigma que implica capital intensivo con base tecnológica para la productividad, la competitividad y la innovación. Eso, por supuesto, implica un proyecto
que yo le he conversado desde hace muchos años, que se llama Dominicana Tech, y que parte de la premisa justamente de convertir el parque cibernético en ese corredor tecnológico de las Américas. Ahora, para hacer posible eso, obviamente se requiere una política de Estado. Esa política de Estado está orientada ciertamente a formación de recursos humanos, que ya los tenemos. En el Instituto Tecnológico de las Américas, en los últimos 20 años se han graduado 45.000 jóvenes en distintas categorías que tienen que ver con alta tecnología. La mayoría de esos jóvenes hoy están empleados en distintas capacidades por el nivel técnico profesional que tienen. Entonces, ahí está. Pero además he tenido la oportunidad de conversar con jóvenes dominicanos, nacidos en los Estados Unidos o migrantes, egresados del New York Institute, New York Technology Institute, del Stevens Technology Institute, del Chicago, Illinois Technology Institute, jóvenes dominicanos que se excitan realmente, se sienten altamente estimulados cuando se les habla de la posibilidad de que eso exista en la República Dominicana, de que podamos tener un corredor tecnológico. Están entusiasmados con esa posibilidad. Bueno, entonces tenemos, digamos, los recursos humanos. El capital humano para ese proyecto ya existe en la República Dominicana. Gente que es bilingüe, que es bicultural, que tiene formación académica, que tiene experiencia laboral, perfecto, ya eso está. El tema entonces es que entrando en la sociedad del conocimiento, todavía en la República Dominicana somos tan solo agentes pasivos de consumo de tecnología y no somos agentes activos de creación de tecnología. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Pero además, también desarrollar la economía digital en la República. Desarrollarla como una manera de generar transacciones diversas. El e-commerce en República Dominicana aún no logra desarrollarse. Tenemos algo embrionario, los delivery, que tal o cual cosa, pero propiamente el comercio electrónico no logra desarrollarse en República Dominicana. Entonces, ahí hay una fuente extraordinaria de generación de empleos, de generación de riqueza, etcétera, que perfectamente se puede explotar. Entonces sí entiendo que para la creación de empresas hay que fomentar el emprendedurismo en el país. Y eso lo podemos hacer con un fondo especializado que podrían desembolsar a través de incubadoras y aceleradoras de empresas de alta tecnología, sobre todo con jóvenes. El joven emprendedor recibiría recursos por parte del Estado para iniciar proyectos tecnológicos, proyectos digitales que puedan perfectamente entrar al mercado dominicano y realizar transacciones más allá de nuestras fronteras. La idea de incubadoras y aceleradoras empresariales en este sentido sería base de nuestro programa de formación, ¿no? Y en fin, creo que eso tiene un gran potencial, creo que es la onda del futuro, creo que conecta muy bien con las aspiraciones que tienen los jóvenes dominicanos en el sentido de poder hacer la transición hacia una economía digital, combinado también con la economía naranja, que hablábamos previamente, que tiene que ver con la creatividad, la imaginación, la moda, el diseño, el cine, la fotografía, la arquitectura. Serían todas nuevas áreas que se pueden canalizar a través de una economía creativa, cultural, digital, encontrando nuevas formas de expresión y nuevas formas de comercialización. Muchísimas gracias, doctor Fernández. Muchas gracias, Mira Gualesco, muy amable siempre. Hoy más que nunca, estamos aquí. Nuestro amanecer se hace más importante. Nuestro esfuerzo se hace más profundo. Nuestro amor se hace más fuerte. Hoy, cada uno de nosotros tiene el compromiso de que no falte nada. Hoy, nuestras manos se unen para cumplir con la promesa de que estamos trabajando día y noche para que puedas quedarte tranquilo en casa. Con la esperanza que deja el saber que estamos aquí para ti, para tu familia y para todos los dominicanos siempre. Grupo Rica.
Seguimos porque los dominicanos somos imparables. Siempre hemos vencido las adversidades. Seguimos porque venceremos. Confiamos que lavarás tus manos, usarás mascarilla y estarás en casa para protegernos. Seguimos para llegar a cada uno de los hogares. Nosotros nos cuidaremos para servirle a nuestro país. Seguimos porque juntos somos más fuertes. Sabemos que compartirás y que tomarás distancia. Seguimos porque sabemos que algún día se detendrá para que todos con tranquilidad volvamos a reencontrarnos. Grupo SID. Con orgullo, trabajo por mi país. Preguntas del público. La primera, Dr. Fernández, a partir del 16 de agosto, ¿cómo su gobierno propone apoyar nuestro sector de la aviación de pasajeros, que hoy está casi totalmente parado? Bueno, ciertamente hoy es a nivel mundial que hay una paralización de la industria aeronáutica, ¿no? Pero confío que esto es la etapa más difícil por la que estamos atravesando. Ya inevitablemente eso evolucionará y todo tomará de nuevo su curso, porque yo entiendo que lo que está ocurriendo hay que verlo por etapas, ¿no? Incluso aquí mismo en el país hay una primera fase de reactivación de la economía. Todavía no se autorizan esos vuelos, pero no están autorizados en ninguna parte. Entonces yo creo que el sector aeronáutico, como todos los sectores, marchará al ritmo en que entremos en distintas etapas de evolución, reactivación y recuperación de nuestra economía. Bien, otra pregunta del público. ¿Cuál será la función y espacio de la mujer en el nuevo partido que acaba de formar el 22 de octubre? Ya que salió publicado que de 51 secretarias, solo 9 mujeres fueron tomadas en cuenta. Bueno, ciertamente yo fui el primero en protestar por el hecho de que no tenemos esa equidad, ¿no?, en la dirección del partido, en las secretarías, porque en otras instancias sí, en la dirección central hay una participación activa de las mujeres y naturalmente para nosotros, tanto en el partido como en el Estado, como en la sociedad, queremos promover una participación cada vez más activa y más dinámica de la mujer. Fuimos nosotros quienes promovimos en la reforma constitucional del año 2010 la equidad de género entre el hombre y la mujer, lo que significa equidad de oportunidades, por supuesto, en la política, en la empresa, en los negocios, en la educación, en la cultura, en todo. Entonces, inevitablemente, la mujer jugará un rol determinante y hay una serie de iniciativas expresadas en nuestro programa de gobierno en beneficio de la mujer dominicana. Gracias. La próxima pregunta de un socio en San Pedro de Macorís. A través de los años nos han gobernado los diferentes partidos políticos y no ha habido persecución a la corrupción en la administración pública. ¿Qué planes tiene usted para ser diferente a los gobernantes anteriores en materia de persecución de la corrupción? Para perseguir la corrupción se requiere crear una institucionalidad legal. Y todo lo que tiene que ver justamente con esa institucionalidad, todo eso en términos de prevención, en términos de investigación, persecución y castigo judicial está previsto, lo hemos hecho todo. Se puede revisar lo que ha sido nuestros gobiernos y se podrá ver la creación de una Procuraduría Especial de Prevención y Persecución de la Corrupción fue hecho ahí. Lo que tiene que ver con la creación de un Consejo del Ministerio Público, de profesionalización del Ministerio Público fue hecho durante nuestra administración. El mecanismo de selección de jueces en base al mérito egresado de la Escuela Judicial de la Judicatura está hecho ahí.
Entonces, lo que hace falta efectivamente es que en el aparato judicial, ¿verdad?, se tomen las medidas del lugar en procesos judiciales que sean públicos, orales, contradictorios, con presentación de pruebas irrefutables, pues los jueces tomen las decisiones que tienen que tomar. Si efectivamente hay una acusación que es cierta, que es correcta, que se puede probar en un proceso judicial, entonces la justicia tiene que tomar la decisión y castigar a la persona que ha incurrido en ese acto de corrupción. Así que la voluntad política existe. La institucionalidad legal ha sido creada para prevenir, para investigar, para perseguir y para castigar. Todo está ahí. Ya lo que falta es que quienes tienen la responsabilidad de ejecutar cada una de estas áreas cumplan con las funciones establecidas por la ley. Muy bien. Hay varias preguntas sobre temas relacionados con proyectos de infraestructura, pero para resumirlo, ¿cuáles serían, según su visión, los principales proyectos de infraestructura que requiere el país para continuar el desarrollo de la República Dominicana? Nosotros tenemos proyectos para las 32 provincias del país. Y naturalmente las prioridades cambian dependiendo de en qué lugar usted se encuentra. Para un segmento importante de la población dominicana, el tema fundamental de infraestructura se llama agua. Requieren la construcción de acueductos, requieren la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? Requieren la construcción de drenaje pluvial, eliminación de cañadas. Es decir, ese es un tema, digamos, de la pobreza todavía que tiene que quedar resuelto. Para otros es un tema de viviendas. Tenemos un déficit habitacional que está rondando los 2 millones de viviendas y por consiguiente plantean la necesidad de establecer alianzas público-privadas. El Estado hace una parte, el sector privado hace otra, pero construcción de viviendas dignas para familias que hoy día no están en esas condiciones. Hay que construir carreteras, hay que construir puentes, hay que construir hospitales, unidades de atención primaria, tenemos que crear condiciones para el flujo del sistema de transporte, circunvalaciones, etc. Es decir, aquí en infraestructuras es mucho lo que hay que hacer. Edificaciones públicas, escuelas, universidades, agua, energía, en fin. Nosotros desde la Fundación Global hicimos un ejercicio de lo que el país necesitaba en obras de infraestructuras hasta el año 2044, cuando vamos a festejar el bicentenario de nuestra independencia. Y tenemos 1.500 proyectos de infraestructuras para todas las provincias. Lo que hemos hecho es, de esos 1.500 proyectos, hemos hecho una selección de los proyectos que pueden realizarse en 4 años, y eso es lo que figura en nuestro programa de gobierno. Para las 32 provincias hay un conjunto de proyectos de infraestructura que se corresponden con las necesidades de esas comunidades. Muy bien. También hubo varias preguntas sobre su posición con relación a la propuesta de utilizar 30% de los fondos de pensión. ¿Cuál es su visión sobre esto y si puede hablar sobre la tendencia en la región de repensar el tema del sistema de pensiones en general? Mire, pienso que cuando se planteó el tema, muchos reflexionamos acerca de la conveniencia o no de ese hecho. Sobre todo porque sabemos que los fondos de pensiones son utilizados por el Ministerio de Hacienda emitiendo bonos para financiar el déficit presupuestario. Sabemos que el Banco Central emite bonos con frecuencia adquiridos con fondos de pensiones para mantener la estabilidad macroeconómica en relación al stock de deuda relativo al déficit cuasi fiscal. Lo entendemos. Por consiguiente, entendíamos que eso había que manejarlo con cautela y manejarlo con cuidado. Pero cuando yo veo que el gobierno hace una operación emitiendo bonos del Ministerio de Hacienda y una recompra entre el Banco Central y las AFP para proveerle al gobierno 40.000 millones de pesos en estos momentos, que de acuerdo con la resolución del Ministerio de Hacienda, buena parte iría a infraestructuras, digo, pero así no se puede, porque el argumento no puede ir en contra de la aspiración de los trabajadores y a favor de lo que quiere el gobierno. Es un flip-flop. Usted me está diciendo una cosa y está haciendo otra. Pero por demás yo digo,
Al gobierno le quedan 2 meses. El gobierno ha recibido fondos del Banco Mundial, fondos del Fondo Monetario Internacional, adelanto de pagos de la Barrick Gold. Entonces, el gobierno ha logrado entre 55.000 a 60.000 millones de pesos. Estos 40.000 significarían llegar a 100.000 millones de pesos en 3 meses para enfrentar la situación. No creo que sea justo. Yo creo que lo que habría que hacer es revertir la operación que se ha hecho y reorientar esos recursos en favor de esos trabajadores que están diciendo que en estos momentos no tienen con qué enfrentar sus necesidades básicas. De manera que ese ha sido mi planteamiento. El planteamiento es que ha sido el gobierno el que no ha tomado en cuenta su propio criterio, su propio argumento, en el sentido de que para garantizar la estabilidad macroeconómica, no generar devaluación del peso y provocar una inflación, era mantener los fondos de pensiones tal como hasta ahora se han manejado. Pero si el gobierno accede a ellos en estos momentos, entonces los trabajadores dirán, ¿y por qué nosotros no? Porque ese argumento puede ser válido para el gobierno de que puede acceder y no hay devaluación y no hay inflación, y si los trabajadores lo hacen, sí. Entonces yo digo, no nos metamos mucho en ese argumento. Simple y llanamente que la operación hecha hasta ahora, los 40.000 millones ya salieron del Banco Central. Y como están fuera del banco, están circulando. Vamos a reorientar su utilidad que pasen a manos de los trabajadores. Ese ha sido mi argumento sobre ese tema. Lo vamos a lograr, porque somos un país de gente buena, solidaria, de gente fuerte, donde ser vencidos nunca ha sido opción. No lo fue ayer, no lo es hoy, ni lo será mañana. Un país que canta, que exporta sonrisas y jonrones, donde llueve café y el verde y el turquesa bailan pegaditos. Y porque tenemos fe y por amor somos capaces de todo y mucho más, porque no hay tormenta capaz de tirarnos al suelo, ni tropiezo del que no podamos levantarnos. Lo vamos a lograr, porque somos el mejor equipo para llegar a la meta, aún dentro de nuestras casas. Llegó la hora de dejar el yo y que prevalezca el nosotros, unidos como la gran familia que somos, en el latir de un solo corazón y en el orgullo de nuestra bandera. Lo vamos a lograr. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Win Nitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Muy bien. Bueno, hay tiempo para una última pregunta. Quisiéramos saber su visión sobre la política extranjera de la República Dominicana en estos momentos. Y hemos hablado de esto antes, con la situación, con tantos cambios en el mundo, cambios en cadenas de valor, en cadenas de suministro, cambios en el surgimiento de nacionalismo en muchos países, el rol de las instituciones multilaterales, etc. Pero geopolíticamente, República Dominicana tan cerca, tan dependiente al mercado, economía más grande del mundo, los Estados Unidos, ¿cómo debe posicionarse en este mundo tan complejo, con aguas turbulentas, especialmente ahora en época de COVID y la competencia entre los Estados Unidos y China en varios escenarios? ¿Cómo posicionar República Dominicana en esta situación?
Yo diría, hay que entender, ¿no?, que la política exterior también avanza por etapas. Hubo un periodo entre 1945 y 1991, que es el periodo de la Guerra Fría. Eso termina con el desmoronamiento de la Unión Soviética, la caída de las repúblicas populares del Este, y se abre un periodo, yo diría, de predominio total de Estados Unidos en la escena mundial. Lógico, a partir de ahí se van dando otros cambios, vienen las crisis financieras de los años 90, la crisis de los dot-com empezando el siglo XXI, los ataques terroristas a las Torres Gemelas, y el gran acontecimiento antes del COVID-19 es la gran recesión global. El impacto de la gran recesión global modificó la política mundial en todas partes. La modificó en los Estados Unidos, la modificó en Europa, la modificó en Asia, la modificó en todas partes. Y muy bien se ha ido saliendo de ese impacto en la política generada por la recesión global. Usted puede observar en Europa. En Europa, la respuesta fue aplicación de políticas de austeridad a la crisis financiera global. Resultado que todo gobierno que estuviese en el poder, del signo ideológico que fuese, salió del gobierno, con excepción de uno, Alemania, con Angela Merkel. Pero en todos los demás países se fueron. La emergencia de nuevos actores políticos. Se toma España, eran dos partidos, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, emerge Ciudadanos, emerge Podemos, emerge Vox. En Grecia aparecen nuevos partidos, Syriza, ¿no?, que toma el poder en un momento determinado. La emergencia de los llamados populismos radicales, el nacionalismo a ultranza, políticas antiglobalizadoras provenientes de sectores conservadores, pasar de una política de libre comercio de nuevo al proteccionismo, fin al flujo de las migraciones, se erigen fronteras. Es un mundo caótico, es un mundo realmente confuso, como usted dice, ¿verdad? Y por consiguiente ahí se encuentra la República Dominicana. Pero nosotros definimos nuestra política exterior en nuestra Constitución como una política orientada primero a garantizar la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la República Dominicana como nación. Somos signatarios de la Carta de las Naciones Unidas y por tanto promovemos la paz, la seguridad y la convivencia entre las naciones. Nosotros mantenemos una relación de amistad, cercanía con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio y nuestro principal aliado en política exterior, pero también tenemos una relación con todos los países de América Latina, una relación fundamentada en lazos históricos, en lazos culturales, en visiones compartidas, relación con Europa, relación con Asia, relación con todos los países, ¿verdad? Y creemos en el multilateralismo. Creemos que hay decisiones de carácter mundial que no pueden depender de un país. Tiene que ser el resultado de un diálogo de la comunidad internacional para entre todos resolver esos conflictos. Creemos que tiene que haber cambios en la composición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay una nueva realidad geopolítica que ya nos representa lo acontecido post Segunda Guerra Mundial, que es lo que hoy prevalece en el Consejo de Seguridad. Es el mundo de la post Segunda Guerra Mundial, no el mundo de hoy lo que está en el Consejo de Seguridad. Creemos que todo director del Fondo Monetario Internacional no tiene por qué ser siempre un europeo. Y creemos que el director del Banco Mundial no siempre tiene que ser un norteamericano. Yo creo que son instituciones multilaterales que requieren de una participación de la diversidad de lo que es el mundo hoy día. Naturalmente creo en un mundo de reglas, creo en un mundo en el que el derecho internacional es lo que debe prevalecer y por tanto es lo único que garantiza la paz. Y ahí se mueve la República Dominicana, o por lo menos entiendo que nos moveríamos en esa dirección de un gobierno futuro de la fuerza del pueblo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Fernández. Un aplauso virtual para nuestro huésped de honor, Leonel Fernández Reina, candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo. Quiero agradecer no solamente a él y su equipo, pero también a nuestros panelistas, presidentes de nuestros comités de trabajo. Gracias por su apoyo en esto. También a nuestro círculo élite, las empresas que nos han apoyado y sin su apoyo nada de eso sería posible. Y una gracias especial a Cisco, que ha colaborado con nosotros en ofreciendo esta plataforma de WebEx para hacer nuestras actividades virtuales que entender de mucho alta calidad. Entonces, gracias a todos ustedes y que pasen buenas tardes. Buenas noches. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Feliz tarde. Gracias, señores. Bueno, muchas gracias a ustedes por tan gentil invitación.